Muy buenos días, amada Iglesia del Señor. Nuevamente con ustedes. Para nosotros es un gusto conectarnos, dándole gracias a Dios por permitirnos llegar a sus casas a través de este medio. Estuvimos ausentes prácticamente 2 domingos, ya que estuvimos un poco delicados de salud, pero bueno, gracias al Señor, aquí estamos nuevamente transmitiendo, llevando la palabra, siendo en este conocimiento del Señor, dándole gracias a Dios por sus vidas y creyendo que cada día seguimos creciendo y avanzando en aquello que el Señor se ha propuesto en cada uno de nosotros. Vamos a iniciar dándole gracias primeramente al Señor Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos a ti gracias. Gracias por amarnos, por bendecirnos. Gracias, Padre, por un día más de vida, Señor, porque tú nos permites disfrutar de este día, Señor. Gracias, Padre, porque podemos reconocer la gracia tuya y las misericordias que son nuevas cada mañana, Dios. Bendito es tu nombre, Padre. Honramos tu nombre, honramos tu presencia, Señor. Y oramos para que en este tiempo de impartición de tu palabra, Señor, tú produzca en cada uno de nosotros un mayor entendimiento, Señor, de lo que somos y tenemos en ti. Padre, anhelamos conocerte. Queremos vivir cada día más y más para ti, Señor. Queremos alinear nuestra vida a aquello que tú has determinado con cada uno de nosotros, Dios. Oro, Señor, por aquellas personas que no te conocen, pero que por alguna razón, Señor, han llegado a este medio. Oramos para que tu Espíritu Santo produzca en ellos, Señor, una nueva vida, Señor, un nuevo nacimiento. Padre, que ellos puedan entender, Señor, lo importante que son para ti, lo amados, Señor, que tú tienes el amor tan grande que ha sido derramado por medio de tu Hijo, Señor. Que ellos le puedan entender, Señor, este amor, lo puedan conocer, lo puedan experimentar, Padre. Gracias te damos a ti, Señor. Oramos por aquellas personas que se van conectando, Señor. Y pedimos, Señor, que esta palabra sea tu Espíritu Santo, Señor, usándola, Dios mío, para producir un mayor incremento de tu Hijo en cada uno de ellos, Dios. Te damos gracias a ti, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Perdón. Bueno, hoy quiero he titulado más bien una serie de enseñanzas que vamos a estar trabajando, que vamos a estar aprendiendo y de pronto afirmando algunas cosas que consideramos que ya sabemos, pero que a veces son necesarios volverlas a recordar. Vamos a hablar acerca de un tema que he titulado Ahora se llaman hijos. ¿Cómo se llama el tema? Ahora se llaman hijos. Y dentro de este tema, yo quiero que vamos a hablar de varias cosas y vamos a hablar acerca de lo que es creación de Dios versus hijos de Dios. Vamos a estar hablando también acerca de lo que es ser adoptados y ser engendrados como hijos. Vamos a estar hablando acerca de creados y renacidos con propósito. Vamos a estar hablando acerca de la naturaleza del Padre, la expresión que debe tener un hijo de Dios. Estaremos hablando acerca de los beneficios de la paternidad de Dios y por qué algunos hijos no disfrutan la herencia. Y también vamos a estar hablando acerca de lo que significa hijos en gobierno. Creo que prácticamente una de las cosas que nos hemos dado cuenta y es que las percepciones que nosotros tengamos de forma incorrecta nos van a impedir a nosotros ser efectivos en aquello que debemos ser como hijos de Dios. Y es por esta razón que a nosotros siempre nos corresponde, y lo he dicho, nos corresponde a nosotros ser diligentes en indagar, en escudriñar, en conocer con precisión lo que la Biblia enseña con respecto a la identidad de hijo de Dios y lo que implica la paternidad de Él para con nosotros. O sea, es nuestra responsabilidad no tragar entero, es nuestra responsabilidad entender y conocer lo que la Biblia enseña en cuanto a lo que son hijos de Dios y en cuanto a lo que es su paternidad divina. Entonces, primero quiero que entendamos algo. Mire, por muchos años a mí me enseñaron o yo creí que quienes creemos en Dios y lo reconocemos a Él como el origen de todo, nos da el derecho o nos da razón a nosotros de querer ser llamados hijos de Dios. Vuelvo, repito, yo creí o a mí me enseñaron
que por creer en Dios y por reconocerlo a Él como el origen de todo, eso a mí me hacía un hijo de Dios. Pero no todos son hijos de Dios. Hay una gran diferencia y yo quiero que miremos esto. Una cosa es que usted sea creación de Dios y otra cosa es que usted sea un hijo de Dios. Y yo sé que la religión tradicional le enseña a usted y a mí que todos somos hijos de Dios y que Dios es nuestro Padre. Pero yo creo que no miremos lo que la religión nos enseña, sino que nos corresponde a nosotros escudriñar lo que la Biblia dice al respecto. En pocas palabras, no me crea a mí, no le crea a la religión, créale a la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia con respecto a nosotros como hijos de Dios? Y mire, una de las cosas necesitamos entender, todos los seres humanos fuimos creados por Dios, pero el que seamos creados por Él no significa que seamos hijos de Él. Todos los seres humanos fuimos creados por Dios y como tal portamos parte de su imagen y manifestamos algunos de sus atributos, pero esto no significa que seamos hijos de Dios. ¿Por qué? La imagen de Dios en el hombre se perdió cuando el hombre permitió obedecer la voz incorrecta. Y creo que de esto ya la mayoría sabemos a qué voz nos referimos y quién fue el que escuchó la voz incorrecta. Ahora, cuando la Biblia habla de imagen, hace referencia a algo parecido a una figura representativa que tiene la apariencia de o reflejo de algo o de alguien. Eso el hombre lo perdió. Cuando el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando el hombre decide desobedecer a Dios, esa imagen que el hombre debía proyectar se perdió en el Edén. Y la semejanza significa que el hombre tenía cualidades parecidas a Dios, pero no las mismas cualidades de Dios. En, po en pocas palabras, el hombre es hecho a imagen de Dios, pero no es Dios. Como muchas veces algunos han malinterpretado este tipo de enseñanzas donde consideran que el hombre es Dios. Pero la Biblia no dice tal cosa. La Biblia dice en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Entonces démonos cuenta, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero esa imagen el hombre la perdió cuando decidió escuchar la voz equivocada. Por eso hoy día, usted como hombre que no conoce al Señor, como mujer que no conoce al Señor, es creación de Dios. Pero usted se puede dar cuenta que muchas personas, aunque son creadas por Dios, no están manifestando a través de su vida la imagen correcta de Dios. Es por esto que vemos tantas personas que expresan o manifiestan una imagen completamente distorsionada a lo que Dios quiere que se muestre de parte de él. Ahora, existen diferentes tipos de creencias o de conceptos, ¿no? En cuanto al origen del ser humano. Algunos creen que viene del mono, otros creen que venimos de una explosión y que una bacteria y que de ahí se produjo la vida. Pero yo voy a decir algo, se requiere más fe para creer en eso que para reconocer que la fuente de nuestro origen es celestial. Se requiere más fe para creer que venimos del mono o para creer que la vida se produjo por una bacteria que para creer que nosotros venimos de un origen celestial, un origen divino. ¿Y por qué digo esto? Porque las mismas obras que nosotros hacemos evidencian un diseño perfecto. Lo que nosotros somos en nuestro cuerpo, nuestra mente, lo que nos componemos, todo nuestro ser, tanta perfección no puede ser ni de un animal, ni puede ser producto de una explosión, sino producto de un diseño perfecto. Yo no sé, pero yo me alegraría al entender que no vengo del mono y que mucho menos hago parte de una explosión como tal, sino que quien me creó a mí es un diseñador perfecto. Ahora, ser creación no significa que seamos hijos de Dios. Y en esto quiero que seamos claros,
Vuelvo y repito, se nos ha enseñado que todos somos hijos de Dios porque creemos en Él o porque fuimos creados por Él. Pero les voy a decir una cosa, los animales, la naturaleza, los astros y todo cuanto existe tiene su origen en Dios. Pero eso no significa que esto sea hijo de Dios. Uno no puede decir que los animales son hijos de Dios. No pueden decir que los planetas son hijos de Dios o que la naturaleza es hijo de Dios. Entonces, al igual que nosotros fuimos creados por Dios, pero esa imagen de hijos, perdón, se perdió. Y es por eso donde Juan capítulo 1, quiero que miremos por un momento, Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Y quiero que miremos dos versiones, pero vamos a mirar la Reina Valera. Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Mire lo que dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En pocas palabras, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio el derecho de ser hijos de Dios. Perdón. ¿Qué dice el versículo 13? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Miremos por un momento lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Ese mismo versículo, Nueva Traducción Viviente, Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. El versículo 12 dice lo siguiente: pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Mire, yo necesito que quede claro lo siguiente. Todas las personas que están en este mundo no son hijas de Dios. No porque yo lo diga, sino porque la Escritura así lo afirma. La Biblia es clara cuando dice que a los que creen y reciben al Hijo se les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y dice que este nuevo nacimiento no es como el resultado de una pasión o iniciativa humana, sino que es un nacimiento que proviene de Dios. Entonces, no se es hijo solo por creer en él. Es necesario que permitamos que su vida y naturaleza nos habite. Vuelvo y repito, no se es hijo de Dios solo por creer en Dios. Y yo creo que usted y yo necesitamos estar continuamente evaluando, haciendo una introspección acerca de nuestra vida de fe, si realmente somos hijos de Dios nosotros. Porque muchas personas creen que son hijas de Dios porque asisten a una iglesia, porque se congregan, porque leen la Biblia, porque oran, porque hacen buenas obras, porque creen en Dios. Pero eso no es una razón suficiente para ser hijos de Dios, porque guardan algunos mandamientos. Eso no lo hace hijo de Dios. La Biblia dice en Santiago capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees? Santiago capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero mire lo que dice después. También los demonios creen y tiemblan. O sea, creer que Dios es uno no es suficiente para decir que nosotros somos hijos de Dios. Porque los demonios también creen y tiemblan. Lastimosamente, hay personas que son creadas por Dios y no tiemblan a la voz de Dios. Y cuando hablamos de temblar, hablamos de tener reverencia. Hay personas que no son reverentes a lo que Dios dice en cuanto a sus vidas. Es por eso que necesitamos entender
somos hijos por naturaleza, no solo por creer en Él. Así que si usted me está viendo y usted no está seguro de que es un hijo o es una hija de Dios, necesita pedirle a Dios que le permita experimentar esta nueva vida. Y esto es algo que Dios lo hace por medio de su Espíritu. No es algo que usted se propone. A veces creímos que somos hijos de Dios porque hicimos una oración de fe, porque asistimos a un encuentro, porque nos bautizamos en agua. Pero recordemos, esto la Biblia no dice que nos hace o nos da el derecho de ser hijos de Dios. Vuelvo y repito, se puede bautizar, se puede hacer la oración de fe, puede asistir a una congregación, puede asistir, pero eso no le da el derecho de ser un hijo de Dios. Para ser hijo de Dios es necesario creer en Cristo y recibirle. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Por favor, usted que me está viendo, apunte ese texto bíblico. Cada vez que alguien le diga a usted, es que todos somos hijos de Dios, dígale, permítame un momento. Le voy a leer lo que la Biblia dice al respecto. Para que no le crean a usted, para que no me crean a mí, sino para que por medio de las Escrituras ellos puedan testificar de lo que decimos es una verdad. Por eso yo les digo, tómense el tiempo de escribir, apunten los textos que yo les digo. Y vuelvo y repito, Santiago 2:19 lo dice, ¿tú crees en Dios? Está bien. ¿Que Dios es uno? Está bien. Pero los demonios también creen y tiemblan. Ahora mire lo que dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. Dice, siendo renacidos, Pedro, primera de Pedro, mi amor, 1:23. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mire, siendo renacidos, y ojo a esta palabra, renacidos, ya la vamos a hablar un poquitico más. No de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Recordemos, la palabra de Dios que produce la vida de Él en nosotros no es la Biblia, es Cristo mismo. Es Cristo mismo. Cristo es la palabra de Dios. Cristo es la palabra encarnada de Dios, que se hizo vida y que fue impartida en nosotros ahora por medio de su Espíritu. Esa es la palabra de Dios, esa es la semilla incorruptible. Pero mire lo que dice la misma versión, la versión Dios habla hoy, el mismo versículo. Primera de Pedro 1:23. Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy dice, pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios que es viva y permanente. Mire, si no tenemos claridad de lo que significa ser hijos de Dios, jamás entenderemos la razón por la que se nos ha puesto aquí en la tierra. Así de sencillo. Si nosotros no tenemos claridad de lo que significa ser hijos de Dios, jamás entenderemos la razón por la cual se nos ha sido puesto, hemos sido puestos aquí en la tierra. Y mire lo que dice Isaías 43:7. Isaías 43:7 dice,
todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, ¿qué cosa? Los he creado. Llamados, luego creados. Y luego dice, los formé y los hice. Mire, fuimos creados, fuimos formados y fuimos hechos hijos de Dios. Eso es lo que la Biblia enseña al respecto de este tema. Entonces, yo quiero que tengamos claro con respecto a lo que hemos hablado hasta el momento. Una cosa es creación de Dios y otra cosa es ser hijo de Dios. Todo cuanto existe es creación de Dios, pero no todos los seres humanos son hijos de Dios. No lo digo yo, lo dicen las escrituras. Así que no es algo que yo me invento, no es algo que yo solamente estoy diciendo por decir, sino lo que la Biblia enseña con respecto a este tema. Ahora, lo segundo, adoptados y engendrados, es otro tema que habla acerca de los hijos de Dios. Adoptados por Dios. Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. Quiero que lo miremos por un momento. Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. Entonces vuelvo y repito, como mientras que buscan ese versículo, entendamos esto. No se es hijo de Dios por asistir a una iglesia, no se es hijo de Dios por creer en él, no somos hijos de Dios porque nos bauticemos, porque oramos, porque hacemos buenas obras, no somos hijos de Dios porque practiquemos ciertos hábitos espirituales. Somos hijos de Dios porque participamos de la vida de Él, de la naturaleza de Él, que viene por medio de su Espíritu Santo a nosotros. Por eso, cuando Jesús se encuentra con Nicodemo, le recuerda la importancia del nuevo nacimiento. Juan capítulo 3 habla sobre ese tema, acerca del nuevo nacimiento. Y como lo he dicho yo muchas veces, el que nace una vez muere dos veces, pero el que nace dos veces muere una vez. Entonces, miremos por un momento lo que dice adoptados y engendrados y vamos a hablar acerca de la adopción como hijos de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. Dice, según nos escogió en Él. ¿En quién fuimos escogidos? En Cristo. Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué fuimos escogidos? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mire, ser adoptado tiene que ver con la soberana decisión de Dios de escogernos para sernos sus hijos. En pocas palabras, escogidos por el puro afecto de la voluntad de Dios, no por nuestras capacidades, no por nuestras cualidades. No fuimos escogidos porque teníamos una capacidad, una cualidad especial. Fuimos escogidos porque a Dios le plació, porque a Dios le dio la gana de hacernos sus hijos, de adoptarnos. Por esta razón no hay razón para que nosotros nos gloriemos, nos jactemos y creamos que somos lo que somos por nosotros mismos, sino que lo que dijo Pablo, soy lo que soy por la gracia de Dios. O sea, ser hijo adoptado significa que Dios a mí me escogió, no porque yo tuviese una cualidad especial. Al contrario, la Biblia dice que de lo vil y lo menospreciado escoge Dios al hombre para avergonzar a los sabios. Así que no se jacte por ser un hijo de Dios. Simplemente entienda
que es un hijo de Dios, para que haya una razón, una manifestación de esa imagen de Dios aquí en la tierra, por medio de su vida. Al ser adoptados se nos otorga, en pocas palabras, todos los derechos legales de un hijo. Recordemos algo, Dios tiene solamente un hijo, no muchos hijos. Dios tiene un hijo y en el hijo tiene más hijos. O sea, nosotros somos hijos en el hijo. Dios no tiene 2 ni 3 hijos, sino que Dios tiene un solo hijo. Usted y yo necesitamos ser vistos por medio de Cristo. Necesitamos ser vistos por medio de Cristo. Por eso necesitamos entender como todo lo que el Padre le dio al Hijo, a Jesucristo, eso también a nosotros por derecho legal nos corresponde a nosotros. Efesios capítulo 2, verso 19, miren lo que dice al respecto. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mire, tenemos privilegios al ser adoptados como hijos de Dios. Somos hijos. Antes no éramos hijos, pero ahora por medio de Cristo somos hijos de Dios. Ahora por medio de Cristo, al ser adoptados, tenemos una herencia que es incorruptible. Tenemos un padre, pertenecemos a una familia. En pocas palabras, no estamos solos. Aunque usted crea muchas veces que está solo, no está solo. Dios es su padre si usted es hijo de él o hija de él. Dios a usted le ama porque es hija de Dios. Necesitamos entender eso. No estamos solos y somos amados por él. Ahora, hablamos acerca de ser adoptados y decíamos que en la adopción se reciben o se disfrutan los beneficios o los derechos legales que nos corresponden como hijos. Pero miremos a qué tiene que ver con ser engendrados por Dios. Cuando la Biblia dice que somos engendrados por Él, significa que nosotros participamos de su vida, participamos de su naturaleza, engendrados por la voluntad de Dios y no nuestra. Esto necesitamos entenderlo. Juan 1:13 dice, los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, necesitamos entenderlo. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. La palabra simiente es una palabra griega que es exporá, que significa esperma. O sea, en pocas palabras, fuimos creados por el esperma, por la vida de Dios que está en Cristo. Y esto es lo que a nosotros nos produce una nueva vida, un nuevo nacimiento, nos hace participar de su naturaleza. Eso tiene que ver con ser hijos de Dios. Participamos de su naturaleza, tenemos un nuevo nacimiento, somos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Tenemos ahora sí la imagen y la semejanza de Dios. O sea, cuando usted y yo hemos sido engendrados por Dios y lo tenemos claro, nosotros podemos
proyectar la imagen y semejanza de Dios de la manera correcta. No por nosotros, sino por la vida que nos ha sido dada a nosotros. Somos portadores de una semilla incorruptible. Y eso es lo que dice la Biblia. Ahora, lo tercero que quiero que hablemos, y recordemos que hemos hablado, primero, creación versus hijos de Dios. Hemos hablado acerca de lo que es adopción como hijos, ser engendrados como hijos. Ahora, lo tercero que quiero que hablemos, y vamos a hablar un poquito, y en eso me voy a demorar, creo que para terminar esta enseñanza hoy, creados y renacidos con un propósito. Fuimos creados, fuimos renacidos con un propósito. Mire, diseñados para reproducir la imagen que se perdió en el Edén. Mire, cuando Dios crea al hombre, lo crea a imagen y semejanza de él. Pero cuando el hombre peca, cuando el hombre desobedece, él comienza a proyectar la imagen de él mismo, del hombre. En pocas palabras, la imagen de Adán, después de que falla, es una imagen terrenal. La imagen de Cristo es la imagen celestial. El Hijo Eterno se hizo lo que no era. ¿Y qué era lo que el Hijo Eterno no era? Hombre. Pero la Biblia dice que Dios se hizo hombre por medio de Cristo. ¿Para qué se hizo hombre? Para que nosotros tuviésemos lo que no teníamos o lo que se había perdido, la imagen del celestial. En pocas palabras, Dios se hace hombre, o sea, Dios se hace lo que Él no era, para que nosotros recuperáramos o volviéramos a tener lo que Dios es, y es celestial. El primer hombre, que es Adán, es de la tierra, creado del polvo de la tierra, dice la escritura. Y como tal, como es creado del polvo de la tierra, pues responde a su naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza? Terrenal. Eso es lo que es la naturaleza de Adán, una naturaleza terrenal. Ahora, en Adán hay un comienzo de una nueva creación, pero una creación que prácticamente se rompió y se apartó del orden y del diseño del que fue instituido, perdón. Esa creación rompe el diseño y se aparta del orden y del orden de Dios. Y tanto así, dice la escritura, que fue destituido de la gloria de Dios. La nueva creación ahora es Cristo. En pocas palabras, la vieja creación que venía en Adán, esa se dañó, se distorsionó. Pero la nueva creación ahora está en Cristo. Por eso, 2 Corintios 5:17, ¿qué es lo que dice? 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ojo, si alguno está en Cristo. ¿Y qué dice que si esta persona está en Cristo, qué pasa? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. O sea, si usted está en Cristo, usted es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mire, en Adán había una vieja creación. En Adán estábamos en la potestad de las tinieblas. En Adán participábamos de un viejo hombre. Pero en Cristo somos una nueva creación
hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo y ahora somos un nuevo hombre. Y yo sé que uno puede decir, bueno, pero si soy un nuevo hombre, si soy una nueva criatura, ¿por qué todavía tengo las mismas luchas? ¿Por qué sigo pensando? ¿Por qué sigo haciendo cosas que no corresponden a ese nuevo hombre? Pero no se preocupe, que de esto vamos a estar hablando. Un acto de cada uno de estos dos hombres marcó a la humanidad para siempre. El acto de rebeldía, de rechazo y de desobediencia a la verdad de Dios trajo consecuencias nefastas hacia la humanidad. ¿Y quién es este hombre que hizo esto? Adán. Pero también nos damos cuenta que el acto de obediencia de Jesús restituyó lo que el primer hombre perdió. O sea, los dos hombres hicieron algo que trajeron consecuencias a la humanidad. Uno trajo buenas consecuencias, pero el otro trae muy buenas consecuencias. Por el acto de Jesucristo, la obediencia de Cristo, ¿sabe qué hizo? Cambió la muerte por la vida, cambió la maldición por la bendición. Después de ser destituidos, ahora fuimos instituidos, fuimos injertados a la familia de Dios. Y mire, voy a decirles algo. Nosotros podríamos pensar que para Jesús obedecer fue fácil, pero la obediencia no es algo que Dios espera de nosotros en tiempos de abundancia o cuando estemos viviendo un buen tiempo. La Biblia dice que Jesús mostró evidencia de obediencia al Padre en medio del desierto y aún estando en el Getsemaní. Dos situaciones difíciles que Jesús atravesó, pero allí manifestó obediencia al Padre. Entonces, hemos hablado de dos hombres, que es Adán y es Cristo. Hemos hablado de dos creaciones, una creación vieja que fue destituida de la gloria de Dios, que rompió el diseño, que rompió el propósito que Dios determinó con ella, pero una nueva creación que se establece por medio de Cristo. Hemos hablado de dos naturalezas que tienen que ver una naturaleza terrenal, pero también una naturaleza celestial o espiritual. Y hemos hablado de dos imágenes, la imagen de Adán o la imagen de Cristo. Ahora, conocer lo que realmente somos nos permite a nosotros ubicarnos donde estamos nosotros posicionados en cuanto a identidad y en cuanto a realidad de vida. Yo necesito saber qué tipo de hombre realmente estoy escuchando yo, al hombre caído o al Cristo resucitado. ¿Qué tipo de creación se está formando en mi vida? ¿Una creación nueva o una creación todavía caída? ¿Una naturaleza terrenal o una naturaleza espiritual? Y mire, voy a decir algo, como les decía ahorita, estamos en un proceso de transformación en nuestra alma. Aunque somos renacidos, nosotros tenemos limitaciones por causa de nuestro cuerpo. Es cierto. ¿Tenemos limitaciones? Claro que sí. ¿Por qué? Porque todavía tenemos un cuerpo corruptible. Pero en nuestra alma estamos en un proceso de transformación. En pocas palabras, estamos en la tierra, pero no somos de la tierra.
Vuelvo y repito, estamos en la tierra, pero no somos de la tierra. Si nosotros pudiéramos entender por el Espíritu lo que significa esto, la verdad dejaríamos de frustrarnos por no tener los resultados que a veces queremos tener. O por no tener tantas cosas terrenales que nos pueden frustrar. Mire lo que dice Filipenses capítulo 3, verso 20. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. Y cuando habla de en los cielos, no se refiere al cielo, sino en un lugar donde existe y donde habita no, donde está la eternidad, que es Dios mismo. Nuestra ciudadanía está en la eternidad con Dios. Es por esta razón que nosotros necesitamos entender, estamos en la tierra, pero no somos de la tierra. Nosotros somos un espíritu que tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Es más, yo me atrevería a decir que si hay alguien que puede decir que si existen los extraterrestres, podríamos decir que somos nosotros. Sí, somos nosotros, porque nosotros no somos de esta tierra. La Biblia lo dice. Y si no somos de la tierra, ¿qué significa? Para nosotros, es más, ¿qué llamamos nosotros un extraterrestre? Alguien que no pertenece a la tierra. Y prácticamente eso es lo que nosotros somos. No pertenecemos a la tierra. Tenemos un espíritu. Habitamos en tenemos un espíritu. Somos un espíritu, perdón. Somos un espíritu. Tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Esto es una verdad. Esto es una realidad. Primera Corintios, Primera Tesalonicenses 5:23. Mira lo que dice. Primera Tesalonicenses 5:23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser. ¿Y cuál es ese vuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Ese es el ser de nosotros. Espíritu, alma y cuerpo. Somos un espíritu, tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Entonces, entender que ser celestial nos debe de llevar a vivir como celestiales. Ser celestial nos debe llevar a nosotros a vivir como celestiales. Las personas que no han nacido de nuevo, por eso la Biblia dice que este tipo de cosas para las que no conocen de Dios son locura, porque no las pueden entender. Mira, y quiero que vamos a ver si alcanzamos a terminar con este ejemplo. Una persona que es de la tierra y viaja fuera de la tierra, ¿cómo se le llama? Astronauta, correcto. Astronauta. ¿Y cuáles son las características que deben tener estos astronautas para estar fuera de la Tierra? Primero, deben tener un traje espacial y especial.
debe tener un entrenamiento primero para estar en aquel lugar. Debe respetar las instrucciones a dónde va a ir o a dónde va a estar. Y debe permanecer comunicado de manera permanente con el centro espacial. ¿Es así o no es así? Y vamos a mirar un ejemplo. ¿Qué pasa si un astronauta dice, es que yo no me quiero colocar el traje? Yo no me quiero poner ese vestido. Es más, yo considero que así de sport me veo mejor. Esta persona estaría capacitada y calificada para estar en ese ambiente. No. ¿Qué pasa si esta persona dice, no, ¿sabe qué? Es más, a estas personas cuando están allá se les enseña también que deben vivir de manera diferente. ¿En cuanto a qué? En cuanto a lo que comen. La comida que comen fuera de la tierra no es la misma que se come dentro de la tierra. O sea, eso necesitamos entenderlo y eso se llama sentido común. Algo natural. Un astronauta debe tener una preparación, debe tener un vestido, debe tener una comida, debe estar conectado continuamente al centro espacial, debe estar sujeto a las órdenes que se le establecen para llevar a cabo el propósito allá donde va, donde ha sido comisionado. O sea, de la misma manera que vemos nosotros esto en lo natural, de la misma manera sucede con nosotros de parte de Dios aquí en la tierra. Nosotros fuimos creados en la eternidad, pero fuimos formados aquí en la tierra. ¿Para qué? Para proyectar la imagen del celestial. O sea, en pocas palabras, si la gente quiere conocer a Dios, puede conocerlo por medio de nosotros. Nosotros somos quienes debemos proyectar la imagen de Dios, no por nosotros mismos, sino por su vida, su naturaleza que nos ha sido dada a nosotros. Creados en la eternidad, formados en la tierra para proyectar la imagen del hombre celestial. Eso es lo que dice Efesios capítulo 4, verso 24. Efesios 4, 24. Mire, cuando esta gente viaja fuera del planeta Tierra, ellos tienen unas coordenadas, ellos tienen unas referencias, donde tienen que continuamente estar muy pendiente de esto, porque si ellos se descuidan, pueden perder su horizonte, pueden errar al blanco, en pocas palabras. Y voy a decirle lo siguiente, como para darle una aplicación a lo que estamos hablando acá en este ejemplo. Si usted pudiera, si usted entiende que usted fue creado por Dios en la eternidad, que fue formado aquí en la tierra, y al ser formado en la tierra, necesita proyectar la imagen del hombre celestial, pero que para que esto sea posible, necesita vestirse del nuevo hombre, necesita comer del árbol de la vida, no del árbol del conocimiento, que usted necesita estar conectado continuamente a la fuente de su origen, que es Dios mismo. Si usted entiende eso, usted va a vivir una vida prácticamente libre de todo agotamiento que no suma a lo que Dios ha determinado en su vida. Porque lo que yo les decía, muchas personas se frustran. Es más, un astronauta no va fuera de la Tierra para hacer sus planes, sus proyectos, su agenda.
para establecer sus sueños, sus deseos, sino para llevar a cabo una misión. Efesios 4:24, mire lo que dice. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En pocas palabras, necesitamos continuamente entender que estamos vestidos del nuevo hombre. Romanos 13:14. Romanos 13:14. Es lo que dice. Perdón. Romanos 13:14. Sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis ¿qué? Para los deseos de la carne. Recordemos, somos celestiales y necesitamos vestirnos de un traje celestial. Necesitamos prepararnos y capacitarnos para saber cómo debemos vivir en esta tierra. ¿Usted cree que si Dios es un Dios eterno y nos puso aquí en la tierra con una limitación de tiempo, es porque eso es el todo de Dios con nosotros? No. Estamos aquí para llevar a cabo una asignación de parte de Dios. Estamos aquí en un periodo de tiempo corto. Yo estoy completamente seguro, y anoche hablaba con mi esposa y le decía esto: amor, yo sé que la vida en esta tierra a veces es muy atractiva. Uno se aferra a ciertas cosas de este mundo, pero nos hemos dado cuenta que con el pasar del tiempo las cosas van perdiendo el valor para nosotros y lo eterno cobra mayor valor y mayor peso. ¿Por qué? Porque cada vez que nuestros años van en aumento, nos vamos dando cuenta que el tiempo de nuestra partida está cercano. Pero lo importante de todo ello no es haber vivido en esta tierra, sino haber llevado a cabo el propósito que Dios se propuso con cada uno de nosotros. Porque de eso se trata. De eso se trata, entender para qué fuimos llamados, para ser hijos de Dios. Para eso. Prepararnos y capacitarnos cómo debemos vivir en esta tierra. Vestirnos de manera diferente. Comer, como decía ahorita, del árbol de la vida y no del conocimiento del bien y del mal. Y ahora, ¿para qué se nos llama a nosotros a vivir de manera diferente? ¿Qué vas a decir, mi amor? Hermosa. Mire, cumplir el propósito de Dios. ¿para qué se nos llama a nosotros a vivir de manera diferente? Efesios capítulo 3, verso 10 y 11, y voy a terminar con este versículo y dentro de 8 días vamos a seguir avanzando. Efesios capítulo 3, versículo 10 y 11. No, ya prácticamente acabé, así que regálenme 5 minuticos más. Acabé esta primera parte, claro está, ¿no? Mire, ¿para qué se nos llama a nosotros vivir de manera diferente? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Para qué se nos llama a nosotros a vivir de manera diferente? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio suyo y por medio mío. No estamos en la tierra para llevar a cabo nuestros sueños o nuestros planes. Entendamos eso, por favor. No estamos aquí en la tierra para llevar a cabo nuestros sueños y nuestros planes. Es una persona. Mire, muchos viven frustrados con Dios
porque piensan que están aquí para que Dios les cumpla sus sueños, y somos nosotros quienes debemos alinearnos a los planes de Dios. Es una persona que dice, nosotros no podemos cuestionar si una persona ha nacido de nuevo o no, porque eso es algo del espíritu en cada persona. Pero si una persona dice que es hija de Dios, pero está viviendo una vida contraria, puede ser porque lo está gobernando el alma o simplemente no ha nacido de nuevo y cree que sí. Así es. No, es que, amor, mire, voy a decir algo. Muchas personas dicen que son hijas de Dios, pero el fruto que manifiestan no corresponde a esa naturaleza. Y voy a decir algo, el trigo y la cizaña se parecen. El trigo y la cizaña se parecen. Y lamentablemente vemos hoy día personas que usan un lenguaje evangélico, cristiano, que uno los saluda y le dicen, Dios te bendiga, bendiciones, amén, gloria a Dios, Dios es bueno, Dios es fiel. Pero que usemos un término no nos hace a nosotros portadores de una naturaleza divina. El trigo y la cizaña se parecen. Tenga cuidado y no se engañe, o autoengañe más bien. Se autoengaña, creyendo ser lo que no es. Porque mire, vuelvo y repito, cuando yo entiendo que soy un hijo de Dios, ¿sabe qué pasa? Y lo hemos dicho muchas veces. Lo hemos dicho muchas veces. Un hijo de Dios ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. Llama pecado lo que Dios llama pecado. Un hijo de Dios no se complace con lo que este sistema ofrece. No estoy hablando de que no disfrute de un paseo, no estoy hablando de que no disfrute de una temporada con la familia, pero jamás se complace con las cosas de este sistema. Y termino diciéndole lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Recordemos, un astronauta no va al espacio para establecer su propia agenda, sino a desarrollar un propósito específico de la central espacial que lo envió. Un hijo de Dios no está aquí en la tierra para establecer su propia agenda, sino para desarrollar el propósito que Dios se propuso por medio de él aquí en la tierra. ¿Y cuál es ese propósito? Dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades. Dice, eso es lo que dice la escritura. Pero lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 1 al 4 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Mire, no actúe como evangélico, no actúe como cristiano, evidencie por naturaleza lo que usted es como hijo de Dios. Busque las cosas de arriba. Es que yo no me imagino, imagínese un astronauta, se va por allá a una misión espacial. Ah, hoy es domingo, perdón, hoy es sábado. Me voy de compras, me voy para esto, me voy para... No, espera un momentico. Usted está para llevar a cabo una misión, no para llevar su propia agenda. No, es que yo voy a vivir mi vida primero, hacer lo que yo quiero aquí en la tierra. Y luego miramos a ver qué hacemos con Dios. No hemos entendido. Si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y pone la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque vuestra vida
Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando dice, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Necesitamos entender por qué y para qué se nos da la vida espiritual a nosotros aquí en la tierra. Y se nos da para llevar a cabo el propósito de Dios y no para llevar nuestros sueños y nuestros planes. Así que deje de amargarse, deje de pelear con Dios, deje de frustrarse usted mismo, creyendo que Dios se tiene que ajustar a sus sueños, a sus planes, a sus proyectos. Más bien, voy a decir algo con respeto, maduremos y alineemos nuestra vida a lo que Dios quiere con nosotros. Y de esta forma vamos a estar más descansados. Que si no conseguimos lo que quisimos, no importa. Sabemos que todo lo concerniente a la vida y a la piedad ya nos fue dado mediante su divino poder. La mayor frustración de personas que dicen conocer a Dios, ¿saben por qué es? Porque viven ajustando a Dios a sus planes y a sus proyectos. Suelte lo que es de este mundo y comienza a mirar lo que es eterno. Comienza a mirar las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque usted ha resucitado con Cristo en Dios. Entonces, esto es parte de lo que vamos a estar hablando en el transcurso de esta nueva serie que ahora dice, ahora se llaman hijos. Amén. Entonces vamos a orar. Padre, yo te doy gracias a ti por darnos el privilegio, Señor, de participar de la vida tuya, Señor. Una vida que es incorruptible, una vida, Señor, que nos lleva cada vez más de triunfo en triunfo y de gloria en gloria, Señor. Una vida que nos permite disfrutar, Señor, las bondades tuyas en todo tiempo, Dios. Padre, gracias por hacernos tus hijos. Gracias por darnos, Señor, la oportunidad de participar de los planes, de los sueños tuyos, Señor. Permítenos ser una expresión continua, Señor, de ti aquí en la tierra, Padre. Queremos llevar a cabo tu propósito, Señor, no nuestros planes, no nuestros sueños, no nuestros proyectos, Señor, porque estos muchas veces solamente se centran en nosotros y hacen que la imagen tuya no sea evidenciada de una forma clara, no sea vista de una forma clara, Señor, por medio de nosotros, Dios. Por esta razón, Dios, nos alineamos a ti, papá. Nos alineamos a tus planes, a tus proyectos y oramos para que en todo tiempo podamos ser efectivos, Padre, para llevar a cabo tu propósito, tus planes aquí en la tierra, Señor. Pues nuestra ciudadanía está en los cielos, Señor, de donde somos, Padre. Somos celestiales, no somos terrenales. Tenemos una nueva naturaleza, Padre. Hemos sido pasados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de tu amado Hijo, Dios. Padre, gracias, gracias te doy a ti, Dios. Oro, Señor, por una iglesia entendida en estas verdades. Oro, Señor, por cada persona que nos escucha y que posiblemente, Señor, en algún momento creyó ser hija de Dios, pero que a través de esta enseñanza tu Espíritu Santo le ha mostrado que no es hijo de Dios. Padre, oro, Señor, para que ellos puedan participar de esta nueva vida, Señor, que ellos puedan conocerte, Padre, que por encima de cualquier circunstancia, ellos puedan poner su confianza en ti, Señor. Padre, gracias te doy por ellos. Son bendecidos, guardados y seguros en ti, Señor. Bendito es tu nombre, papá. Te amo y te bendigo, Dios. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Entonces, un gusto para ustedes, para nosotros saludarles. Les deseamos lo mejor. Esta semana, recordemos, emprendemos trabajos, emprendemos asignaciones, pero todo necesita sumar a lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Recordemos, no somos de aquí, estamos de paso. Y eso necesitamos
entenderlo continuamente. Un abrazo para todos, muchas bendiciones, se les ama. Comparta con otros esta mi roca y mi fortaleza, solo tu voz me da guía y dirección. Hey, hey, yeah. En ti encontré esperanza y el valor que tu cruz me regaló. Mi fortaleza, solo tu voz me da guía y dirección. No hay nadie, no hay nadie como tú. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Oh, soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Oh, hey. Abba Padre, nos acercamos a ti. Yeah. Papá, Abba Padre, eres nuestra fuente y